digamos, lo que ya ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Ollantumala, debería prevalecer la primera de las opciones. Esto es de que en una prisión preventiva se dilucide el tema de la incorporación ilegítima o no de este elemento de convicción. Es por eso que se va a analizar dicho punto. Por eso que este despacho sostiene que no existe impedimento legal alguno para ventilar dentro del incidente de prisión preventiva un asunto específico sobre incorporación ilegal de un elemento de convicción. ¿Qué tiene que decir este despacho sobre este informe de estrategias legales? Este despacho, en cuanto a este informe denominado Efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, va a evaluar si es que en rigor se ha incorporado de manera ilegítima o no a este incidente. Sobre este particular, este despacho considera de que la incorporación de este elemento de convicción al presente caso ha sido legítima, dado que se trata de un documento que ha sido incautado al investigado Vicente Ignacio Silva Checa dentro del marco de un allanamiento con descerraje ordenado mediante mandato judicial, cuyo mandato judicial aún se mantiene vigente a la fecha, en la cual el superior deberá pronunciarse sobre la misma, y existe abundante jurisprudencia para que se pronuncie sobre la misma, atendiendo a que también puede hacerse uso de la motivación por remisión, y eso es una práctica que no está en el Perú, sino también está en el extranjero, y se le ha dado plena validez, porque al final lo que interesa es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Con relación a la titularidad del documento en cuestión, existe controversia. El despacho ha detectado controversia porque, por un lado, la defensa técnica de la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci ha sostenido de que dicho documento le pertenece. Y ahora la defensa técnica del investigado Silva Checa señala que dicho documento le pertenece en su condición de abogado y asesor, pero sin que haya precisado quién sería su defendido o su patrocinado. Aún así, asumiendo de que el documento en cuestión estaría vinculado a Vicente Ignacio Silva Checa, debido a que se le encontró dentro de su domicilio, la misma no estaría protegida por el secreto profesional, por las siguientes razones. El secreto profesional se encuentra previsto en el artículo 2, numeral 18 de la Constitución y comprende toda noticia, información, situación fáctica o incluso proyecciones o deducciones que puedan hacerse en base a la pericia o conocimientos del profesional y que hayan sido obtenidas o conocidas a consecuencia del ejercicio de una determinada profesión, e incluso comprende a sus colaboradores, ayudantes, asistentes, y esto ha sido desarrollado en los numerales 4 y 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional 7811, 2005, proceso de amparo. Sin embargo, este despacho considera de que la protección a ese secreto profesional decae cuando el abogado deja de ser el beneficiario del derecho al secreto y se convertiría en, o estaría vinculado con el delito que se le imputa, digamos que se le imputa, es decir, si se le implica en la infracción penal perpetrada. Esto conforme, digamos, a una opinión de Juan Antonio Andino López, efectos de la vulneración del secreto profesional del abogado en el proceso civil, páginas 116 al 117. En el presente caso concreto que se ha visualizado de manera concreta, en el presente caso concreto se ha producido un caso de ejercicio irregular de la actividad y de la actividad de abogado asesor del investigado Vicente Ignacio Silva Checa, en razón a que este investigado formalmente no figura como abogado de ningún miembro, de ningún investigado en las carpetas fiscales en las cuales ha hecho mención en el informe, menos ha indicado a quién o quiénes patrocinaría. Es más, no ha presentado documento alguno que lo acredite como asesor o como abogado del partido político o de alguno de los investigados en alguna de las carpetas fiscales. Pues en los hechos, en la práctica, ha sido una suerte de asesor en la sombra, de facto, de los integrantes de esta presunta organización criminal
que en la actualidad se encuentran como investigados, tal como se desprende del propio contenido del documento incautado denominado efectos y contingencias. Es más, existe sospecha grave sobre el hecho de que el imputado Vicente Ignacio Silva Checa habría brindado asesorías encaminadas a la materialización de actos de ocultamiento de lavado de dinero. Es decir, no sería ajeno al hecho delictivo, sino muy por el contrario, habría participado en la misma. Es decir, las estrategias legales que habría plasmado en el documento incautado estarían vinculados con el delito que se le imputa, circunstancia que lo colocaría fuera del ámbito de protección del secreto profesional. Conviene precisar que la cita que hizo la defensa técnica del imputado Silva Checa sobre el artículo 3, numeral 29 del decreto legislativo 1229 y de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos caso Marcello Viola contra Italia de fecha 5 de octubre de 2006 devienen impertinentes para el caso concreto, atendiendo a que el primero de ellos, he tenido ocasión de revisarlo, versa sobre la obligación de los abogados de informar sobre actos de lavado, que es una cuestión totalmente distinta a lo que se le imputa a este investigado. Y el segundo de ellos, el caso que ha citado, Marcello Viola, versa sobre otro asunto, que puede consultarse también. Versa sobre un tema de la recepción de la declaración de un imputado por videoconferencia, compatible con el derecho de defensa, es decir, versa sobre otro asunto y no sobre el asunto que ha alegado la defensa técnica. Siendo ello así, el argumento planteado por la defensa técnica se desestima. Siguiente argumento, 5.6.3. La defensa técnica del imputado indica que existe incongruencia en imputación de cargos entre la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en donde señala de que se imputa el delito de lavado de activos en su modalidad solo de ocultamiento, a diferencia del escrito subsanatorio, en donde se imputa el delito de lavado de activos a este investigado en sus 4 modalidades: conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Este argumento también se va a desestimar. ¿Por qué razones? En primer lugar, hay que tener en cuenta de que el punto de referencia para efectos de delimitar la atribución de cargos en contra de un imputado de cara a verificar si existe o no material probatorio en su contra, es la que está contenida en el documento oficial de imputación formal de cargos. ¿Y cuál es? La disposición de formalización de la investigación preparatoria, conforme lo dispone el artículo 336, numeral 2 del Código Procesal Penal. En ese sentido, en el presente caso concreto, para verificar si existe incongruencia en la imputación, lo único que hay que tener en cuenta es la imputación formal de cargos plasmada en la disposición fiscal 84, y en la cual se ha establecido o se le imputa de que en su condición de asesor oculto habría realizado el delito de lavado de activos en su modalidad de actos de ocultamiento vinculado a los aportes. Esto está plasmado en la disposición fiscal 84 cuando habla de las asesorías brindadas al partido Fuerza 2011. Asimismo, hace mención al hecho que le habrían dado dinero al congresista Rolando Reategui para la campaña del partido Fuerza 2011 y de que necesitaban que otras personas presenten sus nombres para que se registren como aportantes. Luego tenemos el escrito subsanatorio, en la cual se habla ya de 4 actos de lavado de activos. Pues bien, respecto a esta supuesta incongruencia, simplemente hay que tener en cuenta, para efecto de la imputación formal de cargos, la contenida en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Este es el punto de referencia a tener en cuenta si es que los elementos de convicción discurren o no sobre ese hecho imputado. Razón por la cual no puede hablarse de incongruencia alguna de cargos, porque el punto de referencia válido, como ya se ha indicado, de acuerdo a la norma procesal ya indicada, es la imputación formal de cargos contenida en la disposición fiscal 83. 5.64. La defensa técnica del imputado cuestionó la incorporación del testigo protegido 3, sin que se haya respetado su derecho de defensa, debido a que no habría tenido posibilidad de interrogarlo.
Este argumento, este despacho, también la va a rechazar por las siguientes razones. El motivo central por el cual prácticamente la defensa técnica denunció la incorporación y utilización de la declaración del testigo protegido 3 se centró en que no habría tenido la posibilidad de interrogarlo. E incluso señala de que ni siquiera se le dio la posibilidad de alcanzar un pliego interrogatorio, tal como ocurrió con otra fiscalía, a fin de salvaguardar su derecho de defensa. Con relación a este punto, este despacho debe dejar en claro lo siguiente. Ha notado de que, tratándose de la estrategia legal de la defensa técnica del investigado dirigido a cuestionar el testigo protegido número 3, advierte una incoherencia. ¿Cuál es la incoherencia? Pues que por un lado cuestiona la utilización de este testigo protegido número 3 por el hecho de que no se le dio la posibilidad de interrogarlo. Pero más adelante, conforme ya se verá más adelante, señala de que tratándose de la versión del testigo protegido número 3, no sirve para fundar el hecho en materia de imputación porque esa versión no está debidamente corroborada, con lo cual habría asumido la validez de la declaración del testigo protegido número 3. Lo que este despacho pone de manifiesto es, digamos, la ambivalencia en cuanto al planteamiento de la estrategia legal. Volviendo al presente caso concreto, vamos a pronunciarnos pero sobre ello. Tratándose del cuestionamiento que ha hecho la defensa técnica en el sentido de que no ha tenido la posibilidad de interrogar al testigo protegido, este despacho considera de que el testigo protegido presenta una normativa especial, según el cual es consustancial a su figura que se mantenga la reserva de su identidad. Asimismo, es consustancial a dicha figura del testigo protegido que los actos de investigación respecto a este testigo protegido se realicen a espaldas de las partes. Es de la lógica, con la finalidad de evitar de que otros investigados lo intimiden o pongan en peligro su integridad física o incluso su vida. La figura del testigo protegido incluso encuentra protección en la Convención de Palermo, justamente en la idea de lucha contra presuntas organizaciones criminales, supuestamente para evitar de que sea intimidado o que se atente contra su integridad física o contra su persona. Porque lo que al final de cuentas lo que se pretende, lo que se busca evitar es que se devele su identidad. Consecuentemente, este despacho considera de que el cuestionamiento respecto a que no se le habría dado a la defensa técnica la posibilidad de contrainterrogar al testigo protegido número 3 va en contra de la esencia misma de la figura del testigo protegido. Sin embargo, este despacho considera que, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, existen otros mecanismos de compensación para establecer respecto a su utilización, y es el dato de la corroboración. Y el tratamiento del testigo protegido y el tema y el tópico respecto a la utilización de la versión del testigo protegido para fundar medidas cautelares en la jurisprudencia internacional ha tenido tratamiento en el sentido de que para compensar el hecho de que se realicen actos de investigación a espaldas de los demás investigados es que lo que diga debe estar corroborado con otros elementos de convicción, sobre el cual se va a exponer más adelante. Pero por lo pronto, la alegación en el sentido de que es una condición, de que no se le ha dado la posibilidad a la defensa técnica del investigado de contrainterrogar al testigo protegido 3, no es de recibo por este despacho. 5.6.5. La defensa técnica del investigado Vicente Ignacio Silva Checa solicitó la exclusión de las respuestas a las preguntas 28, tender puentes, y 30, sacar las cosas, de la declaración prestada por Juan José Garrido Queclin, debido a que al testigo no se le permite, no se le puede preguntar temas de opinión sobre temas de opinión.
Esta alegación, este despacho la va a desestimar por lo siguiente. El artículo 166.3 del Código Procesal Penal dispone que no se admite al testigo expresar conceptos u opiniones que tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trate de un testigo técnico. Es decir, ¿cuál es la regla? Que no se le puede preguntar sobre conceptos. Vamos al caso concreto. Ahora, en el presente caso concreto se advierte de que respecto a las preguntas 28 sobre tender puentes y sacar las cosas, este despacho advierte de que cuando el fiscal le hizo las preguntas correspondientes para que aclare estos puntos, no fue a título de preguntas de concepto, sino fue en función a hechos que había manifestado el propio testigo en una pregunta previa. Es decir, en las preguntas previas, el propio testigo cuando depuso utilizó estos términos: tender puentes y sacar las cosas. Y es en base a lo declarado por el propio testigo que la Fiscalía le solicitó que indique a qué se refería con eso que él mismo había declarado. Con lo cual, este despacho concluye de que, en rigor, la pregunta que habría hecho la Fiscalía habría versado sobre un hecho declarado por el testigo y no sobre una opinión en general. Con lo cual, la alegación planteada también se desestima. Vamos a hablar a las articulaciones en cuanto al delito de lavado de activos. 5.6.6. La defensa técnica del imputado Vicente Ignacio Silva Checa señala de que no se habría desarrollado la conducta que se le imputa al imputado Vicente Ignacio Silva Checa a título de actos de ocultamiento del delito de lavado de activos. Esta alegación también la vamos a rechazar. Ya hemos indicado de que hay que tener en cuenta como punto de referencia únicamente la disposición fiscal número 83, que es la que contiene la imputación formal de cargos, y en la misma se le ha imputado únicamente ocultamiento, delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento vinculado a la asesoría sobre aportes, respecto a que se requería que otras personas presten sus nombres para que se registren como aportantes fraudulentos. Así que esta alegación, este despacho también la va a desestimar porque está en la imputación la conducta fáctica que sirve de soporte al delito de lavado de ocultamiento, al delito de lavado de activos en su modalidad de actos de ocultamiento. 5.6.7. La defensa técnica del imputado Vicente Ignacio Silva Checa sostiene que la conducta que se le atribuye de recibir fondos ilícitos para consumirlo, para aplicarlo directamente a la campaña política, señala, no tendría contenido penal. Esta articulación, este despacho la va a desestimar. ¿Por qué razones? Y vamos a explicar las razones. Conviene tener en claro que la conclusión a la cual arribó la defensa técnica del investigado al decir que los actos de agotamiento de los fondos ilícitos son atípicos, habría partido de premisas cerradas o de premisas inexactas a juicio de este despacho. Aquí me voy a permitir citar a Pablo Quintanilla, quien es autor de un texto en filosofía, Los caminos de la filosofía, y a propósito de la discusión entre filósofos sobre pensamientos filosóficos, decía, ¿no?, de que cuando se produce debate entre ideas, ocurre muchas veces de que tenemos posiciones contrarias, a tal punto de que Pablo Quintanilla señala de que a veces lo que es el modus ponens de un filósofo es el modus tollens de otro filósofo. ¿Qué cosa quiere decir esto en sencillo? De que lo que para un filósofo prueba algo, para otro filósofo prueba que los presupuestos de los cuales había partido estaban equivocados. Es decir, hay que ver de qué premisas ha partido. Muchas veces hay discrepancia de posiciones en función a que ambos arribaron a conclusiones distintas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se partieron de presupuestos o premisas distintas. Esta idea vamos a aplicarla al presente caso concreto. ¿De qué premisa ha partido la defensa técnica? Ha partido
como primera premisa de que el delito, de que tratándose de delito previo de lavado de activos, existiría una fase de agotamiento de estos fondos ilícitos obtenidos por dicho delito previo. Y como segunda premisa, habría asumido de que el agotamiento de la ganancia ilícita de delito previo es atípica, en el entendido que solo es típica la conducta material del delito previo y no el acto posterior, es decir, el acto postconsumativo que se refiere al agotamiento del delito previo. Sin embargo, este razonamiento, a juicio de este despacho, no tuvo en cuenta una idea clave en el delito de lavado de activos, que viene a ser la idea de la autonomía sustantiva del delito de lavado de activos, según el cual el lavado de activos constituye un injusto material propio e independiente de las actividades criminales que la produjeron o de las actividades criminales previas, del cual se desprenden las siguientes consecuencias: de que respecto al delito fuente puede existir un título de imputación, y respecto asimismo, esta premisa nos permite también concluir de que quien ha intervenido en el delito previo también puede intervenir en el delito de lavado de activos al mismo tiempo. Es lo que se llama la figura del autolavado, en la medida de que realice actos de lavado en concreto. En suma, en el tipo de lavado de activos no se reprime el agotamiento del delito previo, que es cuestión distinta, atendiendo a que el delito de lavado de activos es un delito con autonomía sustancial respecto al delito previo, dado que las conductas propias del delito de lavado de activos tienen una propia entidad, una propia sustancia, una propia performance, como por ejemplo los actos de conversión, los actos de ocultamiento, los actos de tenencia, entre otros. Y esto también, y para esto me he servido de las propias fuentes que ha citado la defensa, que es el texto de Fidel Nicolás Mendoza Yamaponca, que es el texto es una tesis doctoral, el delito base del delito de lavado de activos en el Perú, artículos 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1106, programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, páginas 247 a 249. Ahora, en el presente caso concreto, para efectos de evaluar la conducta imputada al investigado Vicente Ignacio Silva Checa, si tiene o no contenido penal, y eso es lo que vamos a evaluar, importa tener en cuenta a cuáles son los cargos que el fiscal ha formulado en su contra, conforme a la disposición fiscal 84. Y si vamos a esta disposición fiscal 84, ¿qué advertimos? De que se ha considerado dentro de la imputación de que se hizo entrega, en la propia imputación está eso, de la suma de $1 millón de procedencia de Óderes para favorecer a la campaña política Fuerza 2011, páginas 25 a 31. La identificación, también se hizo referencia a la identificación de los actos de ocultamiento del activo, mediante la suplantación de aportantes del sistema bancario, sin embargo, no aparecerían en los vouchers entregados por la entidad bancaria, páginas 168 al 171. Y también se hizo referencia a la conducta específica del imputado, haber realizado asesoría a favor de Fuerza 2011, vinculado a los aportes, en el sentido de que necesitaba que otras personas presten su nombre para que se registren como aportantes. En efecto, la conducta imputada al investigado Vicente Ignacio Silva Checa tendría relevancia penal, atendiendo a que las asesorías que habría realizado, encaminadas a que otras personas presten su nombre para que se registren como aportantes, cuando en realidad no figuran o no habrían hecho aporte alguno, para así ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes de Odebrecht, se subsumiría en el delito de lavado de activos en su modalidad de actos de ocultamiento, conforme al artículo 2 de la ley 27765, modificada por el decreto legislativo 986. A mayor abundamiento, dicha conducta de asesoramiento para el ocultamiento de activos ilícitos desplegada por el imputado Silva Checa tendría sustantividad propia, con relación al agotamiento del delito previo, conforme ya se explicó
ampliamente. En ese orden de ideas, la mención que ha hecho la defensa técnica del investigado Silva Checa a todas las conductas del delito de lavado de activos, como sería el caso de adquirir, poseer, guardar, gestionar, recibir y mantener en el poder, citadas por el jurista que también he consultado, Fidel Mendoza, divieren impertinentes por no referirse a la conducta imputada por el Ministerio Público al investigado antes referido, ya que lo único relevante para los efectos del presente caso concreto sería la conducta de esconder la fuente ilícita real de Odebrecht mediante ropaje de los aportes, la cual se ha subsumido o se subsumiría en el delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento, el cual ya se desarrolló ampliamente. Así que esa articulación, este despacho la va a desestimar. 5.6.8. La defensa técnica del imputado señala que la sentencia conformada por la compra de un medio de comunicación no se le puede extender conforme al fundamento jurídico 18 del Acuerdo Plenario 5 de 2018. Además, la acción penal en su contra ya habría prescrito, para con ello enervar su rol de asesor oculto en la organización criminal. La misma que este despacho sostiene que deviene impertinente, atendiendo a que ya se ha clarificado de que la sentencia conformada en la cual se impuso sentencia condenatoria a Alberto Fujimori y en la cual se menciona al investigado Silva Checa no tiene incidencia no ha tenido incidencia en la esfera jurídica de Silva Checa, ni tampoco tendría incidencia en el presente caso, debido a que no ha sido hecho materia o el objeto de la presente investigación preparatoria. Razón por la cual no tiene sentido ocuparnos sobre ese tema ya zanjado. Siguiente tema. La defensa técnica del imputado Vicente Ignacio Silva Checa sostiene que la versión prestada por el testigo protegido no estaría debidamente corroborada, atendiendo a que dicha declaración fue recibida a espaldas de la defensa y se trataría, además señala que se trataría de una persona que intervino en la conducta criminal, en cuyo caso debe ser tratado como un colaborador eficaz. ¿Qué tiene que decir sobre este punto este despacho? Este despacho anota de que el testigo protegido encuentra amparo legal en el artículo 24 de la Convención de Palermo, según el cual cada Estado debe adoptar las medidas que correspondan para evitar actos de intimidación o represalia para los que presten su testimonio. Asimismo, conviene anotar de que el testigo protegido, como cualquier otro testigo, tiene la calidad de órgano de prueba, de cara al esclarecimiento de los hechos, conforme a la sentencia del Tribunal Colegiado de Materia Penal del Segundo Circuito de México, y asimismo, conforme también lo sostiene Dorisela Córdoba Embarcadero a propósito del análisis de los testigos protegidos y colaboradores en México. Asimismo, hay que tener en cuenta que conforme a la jurisprudencia internacional, por cierto, sobre este tema hay abundante literatura. Tenemos sentencia del Tribunal Constitucional, ha establecido de que es perfectamente válido recurrir a la figura del testigo protegido, pero para efectos de no enervar de manera sustantiva el derecho de defensa de los investigados, se deben exigir garantías como contrapeso. Y esto ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito de la declaración de un testigo anónimo cuando se pretenda utilizar como una prueba de cargo. Se ha dicho, por ejemplo, de que para que tenga validez la declaración de un testigo anónimo o de un testigo protegido, que es el equivalente, debe estar acompañado de otros elementos probatorios. Es decir, en buena cuenta, debe estar corroborada
la versión prestada por el testigo protegido. Y eso es lo que se va a evaluar en esta instancia. Si la declaración prestada por el testigo protegido 3 se encuentra o no corroborada con otros elementos de convicción. Pues bien, este despacho considera de que la declaración del testigo protegido número 3, en la cual indicó que Vicente Ignacio Silva Checa es el asesor de la cúpula que tomó las decisiones en el partido, que toma las decisiones del partido Fuerza 2011, a tal punto que Keiko le consulta todo a dicho asesor e incluso mandó a Mejía Leca para solucionar cualquier problema, se entiende relacionado a los aportes. Dicho dato estaría corroborado con otros elementos de convicción. ¿Qué elementos de convicción? Básicamente está que corroboran la versión de testigo protegido, ya lo hemos citado, simplemente acá vamos a hacer mención a que tenemos la recepción de fondos ilícitos, y eso está corroborado con las declaraciones de los directivos enviados por Odebrecht, y también tenemos con depósitos con mucho dinero, $100.000 y $470.000 americanos por los factores Reategui y Yoshiyama Sasaki, en la cual se habrían hecho aportes fraudulentos. Es decir, tenemos dinero, y eso está, sobre ello existen elementos de convicción. Y el otro dato, la presión sobre los testigos. Y se entiende de que esta presión a los testigos, a Liz Documet, a Sánchez Bardales, provendría de la cúpula, dentro de la cual estaría Silva Checa. Consecuentemente, este despacho considera, atendiendo a la versión del testigo protegido 3 y también a los elementos corroborativos, como son los hechos previos de haberse agenciado de fondos ilícitos, y también sobre los hechos posteriores de haber colocado este dinero mediante depósitos utilizando aportantes fraudulentos, y también teniendo en cuenta la conducta posterior centrada en que se habría enviado a Mejía Leca para solucionar cualquier problema sobre estos aportantes. Esto nos lleva a la conclusión de que la versión prestada por el testigo protegido número 3 estaría corroborada en grado de sospecha grave, concretamente en su rol que ya se ha indicado. Consecuentemente, a juicio de este despacho, se ha cumplido con el primer presupuesto material de la prisión preventiva respecto a que existe sospecha grave sobre el delito de lavado de activos en su modalidad de actos de ocultamiento imputado al investigado Vicente Ignacio Silva Checa. Sexto, análisis del segundo tema sobre la configuración de la prognosis de la pena. En cuanto al segundo tema referido a la prognosis de la pena concreta aplicable al investigado Vicente Ignacio Silva Checa, este sería superior a los 4 años de pena privativa de libertad, atendiendo a lo siguiente. Posición de los sujetos procesales. El representante del Ministerio Público sostiene que la prognosis de la pena respecto a este imputado sería superior a los 4 años de pena privativa de libertad, e incluso ha señalado de que debe tenerse en cuenta la responsabilidad restringida, por cuanto tendría 68 años, y la pena podría situarse en el tercio intermedio. Por su parte, la defensa técnica de este investigado ha señalado que al no cumplirse con el primer presupuesto no podría hablarse de pronóstico de pena alguno. C.2. Posición del juzgado. Sobre el particular, este despacho considera que la prognosis de la pena a imponerse al investigado Vicente Ignacio Silva Checa sería superior a los 4 años de pena privativa de libertad por las siguientes razones. 6.2.1. En primer lugar, debe partirse de la premisa de que en el presente caso ya se ha establecido la sospecha grave sobre el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento imputado al investigado Vicente Ignacio Silva Checa. Entonces, la consecuencia jurídica que se le sigue sería aplicarle la pena correspondiente en grado de pronóstico, porque aquí en esta fase, en un incidente cautelar, lo único que se hace es un pronóstico de pena. 6.2.2.
Para efectos de efectuar el pronóstico de pena en concreto de este investigado, hay que tener el marco de la pena combinada para el delito de lavado de activos agravado, que va entre 10 a 20 años de pena privativa de la libertad, la cual la hemos segmentado en tres tercios. El primer tercio de 10 a 13 años, el segundo tercio de 13 años a 16 años y el tercer tercio de 16 a 20 años. Ahora, en el presente caso concreto, este despacho considera de que el pronóstico de pena aplicable a este investigado por el delito de lavado de activos, por lo menos sería de 10 años de pena privativa de la libertad. Se situaría en el primer tercio. ¿Por qué razones? Aquí han concurrido circunstancias atenuantes genéricas, como sería el caso de que este investigado no registra antecedentes penales conforme al documento que presentó a este despacho. Asimismo, este despacho considera que no es posible fijar una pena hacer un pronóstico de pena por debajo de ese mínimo legal de los 10 años, atendiendo a que el imputado Silva Checa, al momento que ocurren los hechos, tenía menos de 65 años, por ende no le alcanzaría la figura de la responsabilidad restringida. Siendo ello así, el pronóstico de pena aplicable al investigado Vicente Ignacio Silva Checa sería superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, con lo cual se habría cumplido con el segundo presupuesto de la prisión preventiva. Séptimo, análisis del tercer tema, sobre la configuración del tercer presupuesto material, sobre la configuración del peligro procesal. En cuanto al tercer tópico, referente al peligro procesal del investigado Vicente Ignacio Silva Checa, tenemos lo siguiente. 7.1, posición de los sujetos procesales. 7.1.1, posición del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público sostiene que existe o se habría configurado el peligro procesal del investigado Vicente Ignacio Silva Checa en razón a lo siguiente. En cuanto al peligro de fuga, señala de que el investigado no habría acreditado su arraigo por cuanto tiene 2 domicilios. Ha indicado de que su arraigo laboral sería de abogado y gerente empresarial. Ha indicado que también que tiene capacidad para salir del país por el movimiento migratorio que tiene. Ha dado cuenta del criterio de la gravedad de la pena, de la magnitud del daño causado y también de su comportamiento procesal, de dilación, de generación de nulidades y de eludir la competencia de un juzgado. Y también el caso de compra del cable Canal Noticias, el cual se habría archivado por prescripción. Y como último dato de peligro de fuga, ha indicado la pertenencia del investigado a una presunta organización criminal. Como es cúpula de esta presunta organización criminal, entonces este es un dato que genera peligro de fuga de este investigado. Por otro lado, en cuanto al peligro de obstaculización, ha indicado la Fiscalía lo siguiente: de que existe presión sobre los testigos, concretamente contra Eric Giovanni Mato Monge, debido a que Jorge Yoshiyama Sasaki indicó que después de la caída de Inostroza cualquier cosa podía pasar. También con la declaración de Liz Document Manrique, a quien le enviaron una mujer del partido Fuerza Popular y que quien le habría dicho que le convenía negar los aportes por sus hijos. Luego le enviaron abogados para que deponga conforme le indicaban, dándole instrucciones sobre cómo debía deponer incluso. Lulit Sánchez Bardales, quien incluso habría sido amenazada si cambiaba de versión, le enviaron abogados del partido Fuerza Popular. También ha citado a Mejía Leca, quien reconoce haber viajado a Tarapoto en su condición de abogado e incluso le habría dado alcances sobre el aporte a Castañón Dávila, quien le habría proporcionado los documentos. También ha dado cuenta sobre el testigo protegido 4, quien dio cuenta de la reunión de la lideresa Keiko Sofía Fujimori Gucci con Inostroza. También ha dado cuenta de las fotografías de colocar al fiscal al lado de Abimael Guzmán. El testigo protegido 3 ha indicado que después del escándalo de Joaquín Ramírez era necesario tener amigos en el Consejo Nacional de Magistratura, jueces y fiscales y tramitar individualmente las denuncias.
7.1.2 Posición de la defensa técnica del investigado. En cuanto al peligro de fuga, ¿qué cosa ha hecho la defensa? El investigado cuenta con arraigo domiciliario, familiar, es abogado y gerente de 2 empresas, señala de que no vive en el extranjero, no tiene cuentas en el extranjero, ni tiene bienes en el extranjero. Sobre su movimiento migratorio ha señalado que su salida al extranjero ha sido por motivos familiares, cortos y con retorno. Ha dado cuenta de sus condiciones personales, que tiene 68 años de edad, que tiene un informe médico que da cuenta sobre su estado de salud, de que no tiene antecedentes penales y que se le habría preguntado sobre su filiación política, lo cual se encuentra prohibido. Señala que la sola gravedad de la pena no es suficiente para fundar peligro procesal en su contra. 7.122 Peligro de obstaculización. Señaló de que este investigado no habría desplegado conducta obstruccionista cuando fue intervenido. Es decir, muy por el contrario, dio todas las facilidades en el allanamiento, en el registro personal y en el registro vehicular. Y señala que respecto a los actos de obstaculización, ninguno de los testigos lo mencionó. 7.2 Posición del despacho. ¿Qué tiene que decir respecto a este punto este despacho? En cuanto al peligro procesal del investigado Vicente Ignacio Silva Checa, tenemos lo siguiente. 7.2.1 sobre el concepto de peligro procesal. Solamente algunas pautas. El tercer presupuesto material de la prisión preventiva viene a ser el peligro procesal, el cual comprende o bien el peligro de elusión a la acción de la justicia o el peligro de obstaculización a la actividad probatoria, respecto al cual conviene hacer algunas precisiones. La primera es que para la configuración del peligro procesal no se requiere que se cumplan con los 2 tipos de peligro, solo basta uno de ellos, conforme a precedentes ya fijados por el Tribunal Constitucional. El segundo dato es que los criterios del peligro de fuga previstos en el artículo 269 no son taxativos. Razón puede echarse mano de cualquiera de ellos o de alguna circunstancia que ponga de manifiesto una situación análoga de elusión a la acción de la justicia. 7.2.2 sobre el pronunciamiento. De entrada, los asuntos que este despacho va a desestimar en el presente caso. Tratándose del caso de Cable Canal Noticias, este despacho considera de que el caso del caso Cable Canal Noticias no puede ser utilizado como indicador de peligro procesal, básicamente por 2 razones. Y este es un argumento que ha presentado la Fiscalía, pero este argumento lo vamos a desestimar. Primero, porque del propio proceso que se siguió contra Silva Checa no se desprende indicador alguno de peligro de fuga o de peligro de obstaculización. Muy por el contrario, los jueces de esa sala puntualmente en su caso señalaron lo siguiente. Que resulta un imperativo aplicar con la prudencia de que el caso amerita mecanismos tendientes a resarcir de algún modo a los imputados por la afectación en términos de incomodidad causada por la extensión de la demora en el tiempo de procesamiento. Eso es lo que ha dicho la propia resolución. Y además se trata de un proceso del pasado que no puede ser invocado como dato de peligro procesal conforme también a una sentencia. No una sentencia, sino esto es a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concretamente que ha sido citado por la defensa técnica,
concretamente en el punto 84, en la cual se hace referencia a que no se pueden utilizar criterios basados en la evaluación de un hecho pasado. Pero vayamos ahora con los siguientes temas que vamos a tratar. 7.2.3. Vamos a empezar con el peligro de elusión a la acción de la justicia en el presente caso concreto del investigado Vicente Ignacio Silva Checa. Vamos a empezar 7.231 con el arraigo. La Fiscalía señala de que no se habría establecido a plenitud el arraigo del investigado Vicente Ignacio Silva Checa y la defensa técnica dice que sí se habría acreditado la misma. Sobre este particular, este despacho señala lo siguiente, de que de acuerdo a los elementos de convicción que han sido alcanzados a este despacho establece de que el investigado Vicente Ignacio Silva Checa sí tendría arraigo domiciliario por la ficha RENIEC, por la ficha registral, por su licencia de conducir, por el pago de servicios, por el allanamiento que se hizo en dicho inmueble, por el arraigo familiar también tendría arraigo, porque tiene esposa y 2 hijos, lo ha acreditado de manera documentada. Por el arraigo ocupacional también se dedicaría, pues ha alcanzado documentos que hablan acerca de asesoramiento empresarial y gerente de 2 empresas. Es decir, este despacho concluye que sí tiene arraigo domiciliario, familiar, ocupacional. Sin embargo, dichas circunstancias, este despacho también lo ha graficado, no garantizan a plenitud que el investigado no vaya a eludir la acción de la justicia. Y esto se ha demostrado, o existen casos en donde se ha visto casos de personas que con arraigo domiciliario, familiar, ocupacional e incluso con prestigio social, al final de cuentas, frente a una investigación, han terminado fugándose del país. Me refiero a quiénes. Gustavo Fernando Salazar Delgado, sobre quien hoy en día se tiene que tramitar una extradición. Ernesto Schutz, Eduardo Calmel del Solar también. O sea, ese es un caso que también entiendo que ha sido citado, pero yo lo cito a guisa de ejemplo. ¿Por qué razón? Porque en materia de argumentación, cuando uno argumenta, uno puede argumentar en base a hechos, a la cita de otros autores, pero también puede sustentarse en ejemplos. Es una técnica de argumentación. Y eso está también acá, y no es para dejar de lado esta técnica, porque cuando uno argumenta, digamos, en base a ejemplos, dice, por ejemplo, tenemos un caso parecido. Y eso en materia jurídica muchas veces, se concretiza en la jurisprudencia. Porque apoyarse de ejemplos es el uso de una estrategia argumentativa en donde, cuando se detectan regularidades de las cuales los ejemplos son una muestra, eso es equivalente a decir que quien se apoya en ejemplificaciones busca que el caso particular que constituye el ejemplo sea generalizable. Muy bien, esto también lo anota Perelman. Tenemos pues casos, y eso también se ha citado, por ejemplo, en el caso se ha citado en casos emblemáticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Walter Ríos, ¿no? Cuando la Corte Suprema, cuando confirma el mandato de prisión preventiva contra Walter Ríos, un poco tiene en cuenta el dato de que a veces el dato del arraigo no garantiza que no vaya a eludir la acción de la justicia. Ya que hemos citado varios casos. Es por eso que la circular de la Corte Suprema es sabia al decir de que el hecho de que el imputado acredita a plenitud su arraigo no significa de que no vaya a eludir la acción de la justicia. En todo caso, hay que evaluar todos los elementos concernientes al peligro procesal. Vamos a analizar el segundo punto, 7.2.3.2, movimiento migratorio.
Pues bien, el movimiento migratorio del investigado Silva Checa grafica de que efectivamente ha realizado diversos viajes al extranjero de corta duración y con retorno al Perú. ¿Qué es lo que sostiene la Fiscalía sobre este punto? La Fiscalía sostiene de que existe facilidad para que eluda la acción de la justicia por su movimiento migratorio. Por su parte, la defensa dice que no hay ningún peligro de que eluda la acción de la justicia porque siempre ha retornado. Pues bien, ¿qué tiene que decir este despacho en este caso? Evidentemente, de manera objetiva, constata de que este investigado, si bien ha tenido flujo migratorio, entrada y salida del país, se advierte que siempre ha retornado al país, pero eso tampoco significa de que no vaya a eludir la acción de la justicia al final de cuentas. O sea, no hay una garantía que establezca de que no va a eludir la acción de la justicia este dato. Así que este dato se toma simplemente como un dato referencial a fin de evaluarlo en su integridad con los demás elementos. Este modo de argumentar es lo que llama Atienza, está en función al elemento pragmático, que está en función a los argumentos que plantean las partes y respecto al, digamos, a lo que si, digamos, se decide en un sentido, si se acoge o no una tesis en un determinado caso concreto. 7.2.3.3 Condiciones personales. El investigado, en el caso del investigado se constata, documentada, digamos, mediante documentos, de que no tiene antecedentes penales y de que cuenta con una enfermedad, conforme a los informes médicos que ha alcanzado este despacho, en la cual señala que tiene, digamos, tiene una enfermedad, la cual se encuentra bajo tratamiento. Asimismo, entonces, de la lectura de estos dos puntos, ¿qué cosa se desprende? Que no tiene antecedentes penales. Y el segundo punto, se desprende que tiene una enfermedad, pero que esta enfermedad está bajo control médico y está sujeto a un tratamiento ambulatorio a la fecha. Eso se desprende de los informes que ha alcanzado, no está en una situación crítica. Eso es lo que se desprende de manera objetiva del contenido del mismo. Dichos datos igualmente van a tenerse en cuenta de manera referencial, pero tampoco implican de que no vaya a eludir la acción de la justicia. No es una garantía de que no vaya a eludir la acción de la justicia, porque el juez, cuando examina todo esto, tiene que ir examinando punto por punto y al final en conjunto todas las variables. El otro tema que vamos a tener en consideración es el 7.2.3.4, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado. En buena cuenta, tanto la gravedad de la pena como la magnitud del daño causado, en buena cuenta, si uno tuviera que hacer una síntesis, una simplificación, está en función al delito imputado al investigado, en función la magnitud del daño causado, en función a la gravedad del delito que se le imputa, esto conforme a la casación de Moquegua, y también está en función a la gravedad de la pena que se le podría imponer, es decir, en función a la consecuencia jurídica que se desprende del delito. Muy bien, ¿qué detectamos? En cuanto al dato de la gravedad de la pena, pues en el caso concreto del investigado se ha identificado de que a este investigado le espera un pronóstico de pena superior, como mínimo 10 años de pena privativa de libertad. Y este dato es un dato relevante, significativo, que hace prever que podría eludir la acción de la justicia. Pero ojo, por sí solo tampoco nos sirve para dar por acreditado el peligro de del peligro de elusión a la acción de la justicia. Es un dato a tener en cuenta. Y eso también lo enseña el Tribunal Constitucional y numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a la magnitud del daño causado, este despacho considera de que también en el presente caso se ha configurado la magnitud del daño causado en función a lo que establece la casación de Moquegua. ¿Y qué establece? Que ha llenado de contenido
a la magnitud del daño causado en función a la gravedad del delito, erigiéndolo en una suerte de indicador de peligro de elusión a la acción de la justicia. Bueno, en el presente caso concreto del investigado, se detecta de que este investigado se le está imputando delito de lavado de activos en su modalidad de actos de ocultamiento, concretamente por haber asesorado en la captación de aportantes para así ocultar fondos ilícitos que habrían provenido de la empresa Odebrecht, para disfrazar los fondos ilícitos, para darles apariencia de legalidad a esos fondos ilícitos. Pues bien, estos los habría utilizado para insertarlos a través de una campaña política, que es la campaña presidencial Fuerza 2011, para lograr acceder al poder político. Y por ende, una vez logrado el poder político, cometer delitos de corrupción a través de la organización criminal de la cual formaría parte, digamos, como integrante de la cúpula en grado de sospecha. Pues bien, estos datos ponen de manifiesto de que con el acto de ocultamiento que se le imputa se afectaría la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado, dado que esta conducta de ocultar o de camuflar los fondos ilícitos mediante aportes fraudulentos afectaría el sistema de justicia penal, que es el bien jurídico afectado por el delito de lavado de activos por actos de ocultamiento. Y en el presente caso existe sospecha grave sobre ello, y se erige un dato de peligro de elusión a la acción de la acción de la justicia. Vamos a analizar ahora el comportamiento procesal. Otro dato a tener en cuenta respecto a al peligro de elusión a la acción de la justicia es el comportamiento procesal del investigado. En el presente caso o en otros casos. Pues bien, ¿qué se observa? Este despacho ha evaluado diversos indicadores del comportamiento, ha evaluado diversos elementos de convicción y ha llegado a la conclusión de que existen alto grado de probabilidad sobre el comportamiento procesal de este imputado Vicente Ignacio Silva Checa, encaminado a dilatar la investigación que se estaba siguiendo en el presente caso, en buena cuenta de ganar tiempo a favor de los investigados para eludir la acción de la justicia. ¿Cuáles son los elementos de convicción en los cuales me voy a fundar? Vamos a citar el acta fiscal de allanamiento de fecha 15 de octubre del año 2018, de folios de 559 a 558, el cual aún se mantiene vigente a la fecha, y en la cual da cuenta de un documento legal que habría puesto de manifiesto estrategias legales para los investigados en 3 carpetas fiscales, y en la cual me importa poner de relieve el dato de proponer actos de investigación a fin de dilatar una formalización. Es decir, coloca como rótulo el tema de dilatar los actos de investigación, entre ellos citando diligencias con el solo propósito de dilatarlo, no con el propósito de esclarecimiento de los hechos. Eso es lo que se desprende de su propio contenido. También el tema de ver la competencia del juzgado, y también el tema de generar, ese es el término que se utiliza, de generar, no de
estudiar el caso para ver si hay nulidades, no, sino de generar nulidades para luego alegarlas. Todas estas conductas pues trasuntan en actos dilatorios, en actos de afectación a la normal, digamos a la marcha normal de los actos de investigación, a cargo del Ministerio Público. Este dato indudablemente explicita el comportamiento procesal del investigado de dilatar la investigación, de generar nulidades, de afectación a la normal persecución, y que se materializa y que con ello lo que pretende al final de cuentas es eludir la acción de la justicia. Porque quien busca dilatar, ¿qué es lo que pretende? Eludir la acción de la justicia. Pues quien busca dentro de un proceso, más allá de la utilización regular y normal de los resortes procesales, de generar nulidades, busca eludir la acción de la justicia. Y esto es lo que se desprende de este documento. Además, se desprende el dato concreto de que se trata de una asesoría dirigida a todos los investigados, de todos los miembros de esta presunta organización criminal. Tenemos otro comportamiento, 6.2.2.7, otro comportamiento procesal que pone de manifiesto un comportamiento de eludir la acción de la justicia. Este comportamiento de realizar acciones encaminadas a la captura de instituciones públicas para con ello eludir la acción de la justicia. Y aquí vamos a citar cuál es la idea que se plasma aquí. El despacho considera de que la cúpula de esta presunta organización criminal, integrada entre ellos por Vicente Ignacio Silva Checa, habría tenido como finalidad la captura de instituciones para eludir la acción de la justicia. Se entiende, para seguir operando con impunidad, con claro desprestigio al sistema de justicia. Y esto se plasma, y vamos a citar elementos de convicción concretos sobre este comportamiento procesal. No uno, sino vamos a citar varios elementos de convicción sobre este punto. Vamos a citar al testigo protegido 3, fecha 17 de octubre del año 2018. La intención del partido es ir tramitando individualmente las denuncias contra Chávarri, con la finalidad de tenerlo presionado y obtener beneficios futuros, y principalmente las investigaciones contra el partido político, especialmente las tramitadas en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, a quien quieren destruir. ¿Cuál es la idea que grafica lo declarado por este testigo protegido? La idea central es que esta esta estructura criminal que se habría enquistado dentro de la organización, dentro del partido político, esta estructura criminal que se habría insertado dentro del partido político y que estaría, que estaría siendo dirigida por una cúpula del cual formaría parte el investigado Vicente Ignacio Silva Checa, y que tendría control por la verticalidad sobre el comité político e incluso sobre la bancada, habría tenido como objeto, utilizando todos sus resortes, toda su maquinaria, a fin de tener presionado, no de hacer un ejercicio normal conforme al rol que compete, sino de mantenerlo presionado mediante la tramitación individual de las denuncias del fiscal de la Nación de cara a tenerlo capturado, a fin de obtener ¿qué cosa? Como beneficio, precisamente beneficios futuros de este. Eso incluso se ha puesto de manifiesto en chats que ha presentado el Ministerio Público. Y en estos chats que ha presentado se ha dado cuenta básicamente sobre el apoyo que se estaba brindando a Chávarri y sobre la campaña de desprestigio hacia el fiscal Domingo Pérez,
que por cierto es el fiscal a cargo de la investigación del presente caso. También tenemos, pero no solamente eso, también habría tenido incidencia en la captura del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial en la persona de Inostroza Pareachi, para que con su poder e influencia en el Poder Judicial esta presunta organización criminal pueda eludir la acción de la justicia. Pues bien, y también activar todos sus mecanismos, no hay que olvidar la presencia en el Congreso incluso, que tendría Silva Checa como miembro de esta cúpula, y que sería manifestado en el blindaje a Inostroza. Eso es lo que se desprende de las conversaciones, de lo declarado por el testigo protegido número 3. E incluso inicialmente se estimó la denuncia por organización criminal, justamente para congraciarse con Inostroza. Esto, por cierto, no está ya dentro del rol normal dentro de, digamos, de las instituciones públicas. Habíamos advertido, una cosa es el manejo normal, digamos, el desempeño del rol de los cargos y de las instituciones públicas, y otra cosa es cuando ya se desborda, digamos, la esfera de actuación de los funcionarios, cuando se responde no al mandato que se le ha conferido por mandato constitucional, sino cuando ya responden a directivas de una cúpula incluso extraña a su propia estructura partidaria. Eso es interferencia, es un comportamiento procesal que se puede resumir en el comportamiento procesal como miembro de la cúpula de captura de instituciones públicas, imputable a la cúpula, en donde está indudablemente el investigado Vicente Ignacio Silva Checa. Captura del Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial asociado con Inostroza Pareachi, Ministerio Público con la captura de Chávarri con el tema de su tramitación individual de sus denuncias en el Congreso. Y también el blindaje a Inostroza por el tema de un primer momento sobre el delito de organización criminal, que ha dado cuenta el testigo protegido número 3. También tenemos otro elemento de convicción. Es el testigo protegido número 4, que habla acerca de que Inostroza le indicó a Becerril que quería reunirse con la señora Keiko Fujimori, y también César Inostroza le comentó a Camayo que se había reunido con Keiko Fujimori. Es decir, tenemos ya aquí un acercamiento entre los miembros de la entre un congresista y la lideresa con un operador de justicia para que de cara a favorecerlo en procesos judiciales, porque eso fue el motivo por el cual se buscó la reunión, y de eso da cuenta el testigo protegido. Este es un comportamiento procesal pues que evidencia y que sería imputable a Silva Checa, dirigido a eludir la acción de la justicia. El otro comportamiento vendría a ser, y que también es imputable a la cúpula, porque cuando tenemos a personas así, todo el mundo tiene derecho a manifestar y a protestar. Todo el mundo tiene derecho a las críticas, libertad de opinión, libertad de información. Y eso es saludable dentro de un esquema democrático. Pero cuando se sale, digamos, a desprestigiar a funcionarios, ya esto prácticamente responde a la lógica de una presunta maquinaria criminal. Tal es el caso concreto de estas fotografías en las cuales se pone al fiscal Domingo Pérez con Abimael Guzmán, lo cual es lesivo, o sea, demuestra una conducta de desprestigio de quien tiene a su cargo el presente caso. Y eso, ¿a quién es imputable? Estamos en un aparato de poder en donde alguien digita eso. Es un maquinador, yo diría,
parafrasear, quien asesora en la sombra, quien dirige los hilos, quien es el que con quien se reúnen para, digamos, lograr un entendimiento, es el cerebro de esta presunta organización criminal. También vamos a echar mano del chat, la botica. Becerril Barta, donde se habla de tumbar a Chávarri, lo que decía hace un momento, ¿no? Te quieren tumbar a Chávarri, conversan Becerril y Barta. ¿Quiénes son ellos? Son de la bancada del fujimorismo que responden al comité político verticalmente. Este comité político a su vez responde verticalmente a la cúpula. ¿Dónde está quién? Vicente Ignacio Silva Checa. ¿Qué conversa? Tumbar a Chávarri. Sería temerario dejarnos arrinconar, resistir, aplaudir Leila, directiva, aplaudir no arengas, defensa legal. Muy bien, ¿qué cosa esto refleja? De que esto ya va más allá del rol de congresista. Habíamos hablado cuando citamos esta decisión del Tribunal Constitucional a propósito de lo que es la disciplina partidaria y lo que es en contraposición a la autonomía, a cierta autonomía que debe tener todo congresista que no está sujeto a mandato imperativo. Se entiende que tiene que haber una suerte de equilibrio entre estos dos intereses, pero eso no debe anular, lo dice esta sentencia del Tribunal Constitucional para establecer el ámbito sí se pueden seguir directrices. Fundamento 162, citando a la Corte Constitucional Colombiana. Sí se pueden seguir directrices de las autoridades partidarias, ¿no? Para que sean cumplidas por la bancada, con excepción de aquellos asuntos que sean considerados de conciencia. Ejercicio del voto y opiniones en conciencia. Esto ya prácticamente desborda prácticamente el ámbito de acción natural y más bien, en vez de reflejar la autonomía en ejercicio de sus funciones, más bien confirma la tesis imputativa de que esta cúpula prácticamente dirigía el comité político y también la bancada. Consecuentemente, hemos concluyendo todo el tema concerniente al peligro de elusión a la acción de la justicia. Hemos visto que si bien tiene arraigo, si bien ha salido del país y ha retornado, si bien tiene el investigado, no tiene antecedentes penales, si bien tiene una enfermedad frente al cual está sujeto a un tratamiento, también es claro de que tenemos enfrente de ello digamos, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, y también tenemos el comportamiento procesal del investigado, de dilación de la investigación, de generar nulidades y también de interferencia en el sistema de justicia o en las instituciones públicas de cara a eludir la acción de la justicia. Es decir, una simple comparación entre ambos, este despacho advierte mayor peso en el tema del peligro, en la gravedad de la pena, en la magnitud del daño causado y sobre todo en el comportamiento procesal del investigado, digamos, en todo este comportamiento procesal de elusión a la acción de la justicia y que le sería imputable por ser miembro de la cúpula de esta presunta organización criminal. Vamos ahora al 6.2.3, peligro de obstaculización en el presente caso concreto. Pues bien, a juicio de despacho también el dato de su pertenencia a una organización criminal constituye un dato válido de peligro de obstaculización a la actividad probatoria de este investigado, tanto en su vertiente genérica como en su vertiente concreta. Evidentemente aquí vamos a seguir ya lo establecido por el Tribunal Constitucional en esta sentencia de Humala Heredia, por cuanto no hay que olvidar que esta sentencia ha cambiado los estándares
y prácticamente ha puesto en tela de juicio la casación de Moquegua, que tanto se cita en una audiencia de prisión preventiva, a propósito de la sola pertenencia a una organización criminal. Pues bien, la ha puesto en tela de juicio y en la cual incluso ha señalado la sentencia Humala Heredia de que no basta con la pertenencia a una organización criminal en abstracto como dato de peligro de obstaculización a la actividad probatoria, sino se requiere actos de obstaculización concretos para dar por cumplido el peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Pues bien, en el presente caso concreto, este despacho considera de que existe peligro de obstaculización a la actividad probatoria en términos genéricos, por la pertenencia de este imputado a la organización criminal, concretamente en la cúpula de esta presunta organización criminal, pero también, de manera concreta, existen actos concretos de obstaculización a la actividad probatoria sobre testigos en este caso. Vamos a los casos. Tenemos la declaración de Eric Giovanni Mato Monge, del 16 de octubre del año 2018, en la cual prácticamente hablan de que después de la caída de que ha sido destituido César Inostroza, Jorge Yoshiyama le indicó que estaba preocupado y que cualquier cosa podía pasar. Este es solamente el contexto. Pues bien, este despacho visualiza en esta presunta organización criminal de que antes estaban desplegando acciones para capturar las instituciones del sistema de justicia, para eludir la acción de la justicia. Pero cuando caen prácticamente quienes supuestamente lo protegían, prácticamente ya comienzan a generar actos de obstaculización concretos para prácticamente poner en riesgo el proceso, la actividad probatoria concretamente. Así tenemos, y vamos a citar la declaración de Liz Document Manrique de fecha 15 de octubre del año 2018. Concretamente, me interesa citar textualmente para que se entienda la magnitud de lo que declara. Que en mi anterior declaración no se han prestado todas las condiciones, ya que me sentí coaccionada al brindar mi declaración el día sábado 13 de octubre del 2018, ya que el día viernes 12 de octubre 2018 en la noche vino una persona mujer al lugar donde yo me encuentro detenida a decirme que me convenía decir que soy una aportante. Alguien se le acerca para que diga que es aportante, comienza a direccionar lo que debe declarar y que me convenía ser firme. Esa persona era una mujer que no conozco, pero se identificó que era del partido Fuerza Popular y que me iban a poner un abogado defensor, al cual yo iba a autorizar para que me represente en mi defensa y que me va a acompañar a mi declaración. Y me reiteró que me mantuviera firme en lo que yo ya había declarado anteriormente, que sea fuerte, que las personas al entorno de Keiko están con nosotros. Y luego yo me retiré, pero ella se quedó pidiendo hablar con otra persona. Al día siguiente, nótese el fraseo que quiero destacar, que se le acerca una persona del partido y le dice que las personas del entorno del Keiko están con ella. Y lo único que tenía que hacer era decir de que era aportante, direccionando su declaración. Y luego yo me retiré, pero ella se quedó pidiendo hablar con otra persona. Al día siguiente me llamaron para dar mi declaración. En ese momento me sentía mal con lo que estaba pasando. Y luego, antes de recibir mi declaración, el abogado me instruyó lo que tengo que decir. Él dijo que tengo que seguir manteniéndome como ya me habían explicado la persona que fue a verme. Es decir, el abogado que indica, le instruyó lo que tiene que decir. Le dijo que tiene que seguir manteniéndose como ya le habían explicado, es decir, direccionando su declaración. Esto no es propio del ejercicio regular de la abogacía.
alterar la declaración de una persona que va a deponer ante una autoridad. Y luego, una cosa es hacer un acto de defensa y otra cosa es influir negativamente en el testigo. Esto es torcer la voluntad del testigo. Esto es obstruir la actividad probatoria. Y luego me reforzó lo que tenía que decir. Incluso hubo refuerzo. Lo dice la propia testigo. Y explicándome a quién yo le había entrado el dinero y cuáles son las características físicas de esa persona. También le volvió a recalcar que no me olvidara que soy prestamista, que me dedicaba a ella y con todas las ganancias que habría obtenido, más la liquidación de un proceso judicial. Esas eran las fuentes económicas que tenía para sustentar el aporte. Y conforme a esas instrucciones yo he declarado, por lo que solicito que se vuelva a tomar una nueva declaración, pero con mi abogado de libre elección. Es decir, no solamente le mandan una persona para coaccionar, sino también un abogado para que le dirija lo que tiene que declarar. Esto indudablemente va en contra del acto regular de la abogacía y más bien refleja una conducta de obstaculización a la actividad probatoria. 4. Para que diga en relación a lo señalado en la pregunta anterior, cómo ha sido coaccionada. Se apersonó una mujer donde estaba detenida y me dijo que si declaraba lo contrario iba a ser peor para mi puesto, ya que me había dicho en mis anteriores declaraciones que era aportante de la campaña y de que no me convenía decir lo contrario porque tengo hijos menores. Siempre hay que entender las conversaciones en su contexto. Pues le habla y le dijo y le hizo recordar a sus hijos. Por lo que entendió el mensaje que ella conocía sobre mi familia. Pues bien, este dato de enviarle a una persona del partido, abogados para que tuerzan su voluntad, para que obstaculice la actividad probatoria, pues es una clara conducta de obstaculización de la acción de obstaculización a la actividad probatoria, de influencia sobre los testigos. Y esto es imputable a Vicente Ignacio Silva Checa. ¿Por qué razón? Porque no es cualquier persona este investigado, es miembro de esta presunta organización criminal, es miembro de la cúpula. Es cierto que materialmente no está obstruyendo, no está direccionando al testigo, sino tiene todos los resortes de toda una maquinaria que ha gestado para activar los controles correspondientes. Por esa razón, por este punto, doy por acreditado en grado de alta probabilidad el tema de la obstaculización a la acción de la justicia. Sigamos. Lilith Sánchez Bardales, fecha 15 de octubre del 2018. Y ojo, el otro también ha sido cuando estaban en detención preliminar. Y este despacho, conforme a lo informado por el fiscal y a las declaraciones, entiende que son válidas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que están suscritas por un abogado. No el abogado que se les ha puesto o se les pretendería haber puesto, sino por un abogado con el cual habrían decidido deponer con la verdad. Lilith Sánchez Bardales. ¿Cuáles son motivos por el cual solicita la presencia del Ministerio Público? Que ayer, el día que me intervinieron, miércoles 10, me mandaron un abogado que no fue de mi elección, el mismo Tarapoto. No sé quién me lo envió, solo me dijo que era mi abogado, no sé su nombre, él me hizo firmar unos papeles. De ahí desapareció ese abogado y luego me trasladaron a esta ciudad de Lima. Y luego aparecieron otros abogados donde me hicieron llamar a la recepción de visitas. Y se presentó un abogado y me dijo que me iba a asesorar, eso fue el día viernes, y me dijo que todo está bien, que no me iba a pasar nada y que tenía que mantener mi declaración anterior. Y luego en la tarde apareció otro abogado que me dijo lo mismo y me hizo firmar un documento de apersonamiento. Y luego en la noche apareció otro abogado para que me diga que él iba a ser el abogado, que no declarara nada y me abstenga a declarar. Y luego el día siguiente, sábado, en la tarde, cuando vine a dar mi declaración, había un nuevo abogado esperándome y me dijo, revisando los documentos, que dijera que no deposité dinero directamente en el banco, sino que di a otra persona que la encontré en el banco. También me dijo cuántos años tenía esa persona y cómo era, y que diga que no me acordaba más de los datos, pero que confirme que sí aporté a la campaña de Fuerza 2011 para ese proceso electoral. Además,
Si no declaraba de esa forma, se me iba a complicar mi situación. Todos los abogados que vinieron a estas instalaciones indicaron ser abogados del partido Fuerza Popular. Evidentemente aquí también este despacho detecta que hay un ejercicio irregular de la abogacía, porque aquí lo que se busca es influir en la decisión del testigo o de la persona que pretende declarar. El ejercicio regular va en una asesoría dentro del rol normal de abogado, pero no para decirle que altere la verdad. Eso es contrario al derecho. Declaración de Luis Mejía Leca, 14 de octubre, 8.000, folios 8.925. Si conoce a Mayra Castañón Dávila, dijo que quien es ella fue una aportante del partido, la llegué a conocer en el año 2017 en Tarapoto cuando viajé a dicha ciudad porque tenía una diligencia del partido en mi condición de abogado y previamente me reuní con ella y dos personas más, el señor Walter Rengifo y Ronald Castillo, en una casa tipo condominio, pero no sé de quién será dicho inmueble. Quería que le dé unos alcances porque Mayra había sido citada, ya que quería saber del aporte y que ahí están todos sus documentos donde aparece el monto del importe y las fechas, proporcionándole en ese momento el recibo de aporte en efectivo y el reporte de la OMPE, que está en la página web. También le expliqué que tiene que demostrar capacidad económica y solvencia la fecha del aporte en el año 2011 o la forma como obtuvo el dinero para hacer el aporte. Es decir, todo un viaje que se hizo para instruir cómo declarar a las personas que seguramente habían sido ya citadas. Es lo que se desprende de esta declaración. ¿Esto qué cosa es? Ya va más allá de un simple asesoramiento, una simple preocupación. Es prácticamente influenciar sobre una persona para que deponga de forma contraria a, digamos, a lo que corresponde, de obstaculizar la actividad probatoria. Consecuentemente, este despacho advierte, pues, por el lado del peligro de obstaculización a la actividad probatoria, influencia sobre los testigos para que depongan, para que varíen su versión. Pues bien, este dato de ejercer esta conducta para que varíen su versión, pues bien, este despacho le está imputando a uno de los asesores. No hay que olvidar concretamente a la cúpula, a Vicente Ignacio Silva Checa, y no es una apreciación abstracta, gaseosa, sino tiene un dato concreto. No hay que olvidar de que esta persona envía a Mejía Leca a la compra de testigos. Es lo que dijo el testigo protegido número 3. Consecuentemente, a juicio de despacho, se ha configurado también el peligro procesal de este investigado. Por el lado del peligro de ilusión a la acción de la justicia, por ser mayores los indicadores del comportamiento procesal del investigado sobre la investigación de dilación, de generar nulidades y de interferir en el sistema de justicia, y por otro lado, respecto a los actos de obstaculización, sobre todo de influencia sobre los testigos, imputable a Silva Checa como miembro de la cúpula. Todo pasaba por él, no hay que olvidar ese fraseo. El hombre para hablar con él era Silva Checa. Todo lo que se conversaba con él luego se concretizaba. Consecuentemente se ha cumplido el tercer presupuesto en materia de la prisión preventiva. Séptimo, análisis del cuarto tema sobre la proporcionalidad del mandato de prisión preventiva. En cuanto al cuarto tema, en el presente caso este despacho va a evaluar la proporcionalidad del mandato de prisión preventiva. Vamos a evaluar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en estricto sentido.
Pues bien, ¿qué es lo que sostiene, qué dicen las partes procesales? El Ministerio Público sostiene de que se habría cumplido con que la prisión preventiva sería proporcional en el presente caso al ser idónea, necesaria y proporcional. Por su parte, la defensa técnica señala de que no se habría cumplido con esta proporcionalidad, atendiendo que se habría justificado, sustentado en bloque. Posición del despacho. Vamos a analizar previamente para ver si el mandato de prisión preventiva es proporcional o no en el presente caso concreto. La idoneidad. En el presente caso concreto, este despacho considera de que el mandato de prisión preventiva a imponerse al investigado Vicente Ignacio Silva Checa sí sería proporcional en el caso concreto, dado que tendría como objeto el aseguramiento, no solamente el aseguramiento del investigado para los fines del proceso penal en cuanto a que no siga, en cuanto a evitar comportamientos procesales de riesgo para el proceso, como interferencia sobre el sistema de justicia e interferencia sobre la investigación. Interferencia sobre la investigación en el presente caso concreto, en el sentido de que es altamente probable, en grado de pronóstico, que replique su conducta de seguir generando actos de dilación y actos de nulidad en el presente caso, por varias razones. Por el dato de la actualidad. Este dato que se le ha incautado en su domicilio es un dato actual, no es un dato antiguo. Es un dato serio porque ha puesto de manifiesto de que en la propia redacción de estos documentos legales se habla expresamente de conductas, de acciones dilatorias y de generación de nulidades en la presente investigación. Pues bien, lo que es normal dentro de un proceso es utilizar adecuadamente y de manera regular los resortes procesales, pero no de manera abusiva ni de mala fe para empantanar el proceso, para dilatar el proceso o para sembrar nulidades, lo cual es contrario a derecho. Y también buscaría evitar, digamos, de que este investigado continúe con su conducta de obstaculizar la actividad probatoria, concretamente de influenciar sobre los testigos mediante la maquinaria para que estos cambien de versión. Pues bien, lo que sostiene este despacho es lo siguiente: conducta procesal de obstaculización a la actividad probatoria como comportamiento procesal de dilación a la investigación, comportamiento procesal dirigido a influenciar sobre los testigos para obstruir la actividad probatoria, pues bien, genera peligro procesal y hace de que esta medida de prisión preventiva sea idónea para conjurar esos peligros. Consecuentemente, la medida de prisión preventiva sería idónea en el presente caso concreto del investigado Vicente Ignacio Silva Checa. En cuanto a la necesidad, ¿es necesario imponerle prisión preventiva a este investigado o no? Pues bien, comparemos la prisión preventiva por un lado y por otro lado tenemos lo que ha invocado la defensa técnica, que es el arresto domiciliario previsto en el artículo 290 del Código Procesal Penal, que habla acerca del arresto domiciliario, que habla de que puede aplicarse en 3 casos: cuando sea mayor de 65 años, cuando adolece de una enfermedad grave e incurable, o sufre de incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. Tenemos como alternativa el arresto domiciliario y también tenemos como alternativa la comparecencia con restricciones, con imposición de reglas de conducta.
Analizando la comparecencia con restricciones, este despacho entiende de que no va a cumplir la misma finalidad que la prisión preventiva, dado que en libertad, por más que este despacho le imponga reglas de conducta, es altamente probable que replique, que reitere su conducta de elusión a la acción de la justicia, concretamente de dilatar la investigación, de sembrar nulidades y de interferir con las instituciones del Estado, con el sistema de justicia concretamente, para eludir la acción de la justicia. En libertad tendría todo el espacio como para seguir desplegando para que continúe desplegando lo que ha venido haciendo hasta ahora y que se le imputa en estos momentos, en grado de alta probabilidad. En cuanto al arresto domiciliario, hay que decir lo siguiente. En principio, el artículo 290 sobre el arresto domiciliario se aplica cuando se produce alguna de las causales establecidas en el artículo 290. Es decir, cuando el imputado sea mayor de 65 años, cuando adolece de una enfermedad grave o incurable, cuando sufre incapacidad física permanente. En cuanto a, de entrada hay que decir de que la aplicación de la detención, del arresto domiciliario, no es obligatoria. Es decir, es potestativa en la medida de que, es decir, pueden darse casos en los cuales, a pesar de que un imputado se encuentre en una de estas causales, se le aplique prisión preventiva. Cuando advierta pues de que es superior el peligro al proceso. Así es que solamente será una pauta. Vamos a analizar el arresto domiciliario, si podría serle aplicable. En principio, las causales establecidas en el inciso B y C no le podrían ser aplicables. El tema de la enfermedad grave e incurable, si bien ha presentado un informe médico, no configuraría este supuesto, dado que ese informe no ha puesto de manifiesto que se encuentre en una situación crítica el investigado. Además, lo único que ha puesto de manifiesto es que ha tenido esa enfermedad, ha sido sometido a una operación quirúrgica e incluso se encuentra con tratamiento y que se encuentra bajo control. Consecuentemente, no aplicaría el caso de la enfermedad grave o incurable, que solamente es para los casos extremos. Y tratándose por la edad, por ser mayor de 65 años, evidentemente Vicente Ignacio Silva Checa tiene más de 65 años, pero este despacho considera de que el arresto domiciliario no va a cumplir la misma finalidad que la prisión preventiva, indudablemente, porque estamos frente a una persona investigada que forma parte de la cúpula que ha tenido el control de decisiones en cuanto a la presunta organización criminal, en cuanto a la línea de mando, en cuanto a actos de lavado de activos, al asesoramiento en cuanto a actos de ocultamiento de lavado de activos vinculado a los aportes. Pero no solamente eso, sino que tenerlo bajo arresto domiciliario es un peligro para el proceso, dado su papel de cerebro de esta presunta organización criminal, atendiendo a su interferencia con el sistema de justicia y también a que maneja todos los resortes para la compra de testigos, y por el hecho de que incluso se han visto casos concretos en donde se ha estado influenciando negativamente en testigos, se le ha estado direccionando para que cambien su versión. Pues bien, este despacho detecta en el presente caso concreto de que la prisión preventiva sería necesario en su caso concreto, y que no sería y de que el arresto domiciliario no cumpliría con la misma finalidad que la prisión preventiva.
Concretamente, este despacho no va a hacer lo que ha hecho la sentencia anterior, de llamar la atención por una incomodidad que ha sufrido el investigado. Lo único que se está haciendo este despacho es aplicar la norma penal y la norma procesal penal conforme corresponde al presente caso concreto. Aquí no advertimos incomodidad, simplemente aquí advertimos aplicación de la norma penal y procesal penal. Quien sigue influenciando sobre testigos, consecuencia jurídica, peligro de obstaculización, y hace de que la prisión preventiva sea razonable en el presente caso. Finalmente, sería proporcional en estricto sentido, atendiendo a que en este caso concreto la afectación al derecho a la libertad del investigado Vicente Ignacio Silva Checa sería legítima atendiendo a que, con la prisión preventiva se evitaría todo riesgo para el proceso. Concretamente, se evitaría un riesgo concreto a la elusión a la acción de la justicia por las conductas dilatorias, por sembrar nulidades y por interferir en el sistema de justicia, y también se evitaría su conducta de obstaculizar la actividad probatoria influyendo sobre testigos. Consecuentemente, es proporcional aplicable prisión preventiva. Octavo, análisis del quinto tema, sobre el plazo de la prisión preventiva. En cuanto al quinto tema, sobre el tema del plazo de la prisión preventiva, este despacho va a imponerle mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses al investigado Vicente Ignacio Silva Checa, en función a los siguientes argumentos. En primer lugar, debe tenerse en cuenta de que no estamos frente a una investigación común o simple. No estamos frente a una investigación compleja. Estamos frente a una investigación seguida contra una presunta organización criminal contra 51 investigados por un delito de naturaleza compleja. Asimismo, este despacho advierte de que el plazo de la prisión preventiva de 36 meses que se está fijando va a tener en cuenta, o está contemplando teniendo en cuenta, el plazo de la investigación preparatoria, de la etapa intermedia y del juicio oral, es decir, hasta que se dilucide la situación jurídica final de este investigado. Pues hay que tener en cuenta de que la investigación que se ha establecido en el presente caso, ha establecido la Fiscalía conforme a su disposición fiscal 0. Ha establecido como plazo de investigación preparatoria 36 meses y ha diseñado diligencias, entre ellas pericias grafotécnicas y sobre todo pericias contables, pericias sobre DVDs y equipos y asistencias judiciales a países extranjeros, los cuales, de acuerdo a la práctica procesal, tienen su tiempo, porque tienen que gestionarse por asistencia, por cooperación judicial internacional, los cuales demandan tiempo, y además la información a recabarse no es información simple, es información de carácter complejo, y las pericias también que tendrían que hacerse son altamente complejas, porque
No basta con realizar una pericia no se realiza sobre la nada, sí tiene que hacerse sobre documentos que se adjuntan, tiene que procesarse información y toda esta circunstancia está teniendo en cuenta este despacho para efectos de fijar 36 meses de prisión preventiva por el plazo de la preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Cómputo, atendiendo que el investigado Vicente Ignacio Silva Checa está presente, se le va a imponer el plazo de 36 meses a computarse a partir del día de hoy. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva del investigado Vicente Ignacio Silva Checa, planteado por el Ministerio Público, y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva en contra del investigado Vicente Ignacio Silva Checa por el plazo de 36 meses, el cual se inicia el día de hoy, 10 de noviembre del año 2018, y va a concluir el 9 de noviembre del año 2021. Segundo, atendiendo a que el investigado Silva Checa, Vicente Ignacio, se encuentra en esta sala de audiencia, se dispone su captura inmediata. Asimismo, se dispone girar el oficio para su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponda. Esta es la decisión que emite este despacho el día de hoy y notifica a las partes. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica. Sí, interponemos recurso de apelación. Por interpuesto se le concede el plazo de ley. Son las 10:17 de la noche. Se levanta la presente. Antes de seguir, voy a fijar la fecha, por favor. Voy a un breve resumen nada más. Un minuto nada más para fijar la fecha de continuación, ¿ya? ¿Qué pasa el cronograma? Doctor, disculpe, pero el lunes en la mañana nosotros tenemos juicio oral, ¿Ya? una apelación, y solamente quedamos los dos, nada más, pendientes de informar, doctor. O sea, le pido por favor, si es que es el lunes, que sea a partir de las 2 Nos de la quedan dos tarde. personas nomás, ¿no? Sí, dos. Dos, ya, pero el lunes, a ver, ¿cómo estamos? Vamos a verificar, por favor, la agenda para poder trabajar, ¿ya? Omar. Mañana no vamos a trabajar, por si acaso. Sí. Tengo varios días y... Sí, ¿Los dos tienen juicio oral? Sí, doctor. ¿A qué hora? ¿En la mañana o Es todo el día? a las 10 de la mañana, doctor. Es en la sala y la notificación ya es con anterioridad a lo... Martes, ¿cómo estás? A ver, dime. De todas maneras. 10. Doctores, martes, señor fiscal. No hay ningún problema, señor magistrado. Ya, dime el día, ¿qué día es? Martes 13. ¿Estamos de acuerdo? Martes 13, 10 de la mañana, para poder trabajar, para que tengan también... Gracias. Y entonces voy a apertura el audio, ¿ya? Una vez. ¿Sí?
Muy bien, solamente para comunicar a las partes que se está suspendiendo la presente audiencia para el día martes 13 de noviembre del año 2018, a horas 10 de la mañana, hora exacta, a realizarse en los juzgados de la Sala Penal Nacional. Se notifica. ¿Ministerio Público? Conforme. ¿Está conforme? Conforme. Muy bien, se levanta la presente audiencia. El Código Civil Peruano. Libro 3. Derecho de Familia, sección 2. Título 1. El matrimonio como acto. Capítulo 2. Impedimentos relativos.